Hola y sean ustedes bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL. Primero, el agradecerte por estar aquí, por tomarte el tiempo de iniciar este magnífico curso el día de hoy. Y nada, espero aprendas mucho de la mano de nosotros. Bienvenido al curso y vamos a trabajar. En esta primera sección vamos a hablar sobre la introducción a la base de datos, un tema muy importante para poder tener bases sobre todo lo que vamos a trabajar, un poquito de teoría. Y bien, pues vamos a ver los siguientes puntos. Primero, ¿qué es el lenguaje SQL? Bases de datos relacional, integridad de datos y motores de bases de datos. ¿Qué es el lenguaje SQL? El lenguaje SQL nació hace mucho tiempo y es un estándar de consulta estructurada, que por medio de estas consultas estructuradas podemos efectuar, valga la redundancia, consultas que permitan recuperar información de una base de datos, ¿sí? Y también podemos realizar cambios sobre esas mismas bases de datos por medio de la consulta estructurada. ¿Cuál es el alcance del lenguaje SQL? Si has trabajado con bases de datos en algún momento, y si no, y si estás aprendiendo, pues perfecto para que lo sepas, el alcance es la inserción, las consultas, la actualización y el borrado de información. Si lo miramos desde un aspecto, por ejemplo, la inserción, pues nos va a permitir insertar información a la base de datos, consultarla, actualizarla y borrarla. Ese es el lenguaje de consulta estructurada o lenguaje SQL y es un estándar que trabaja para muchos motores de bases de datos, que ya veremos algunos en el punto 4. En el segundo punto vemos que bases de datos relacional son elementos de datos que tienen relaciones entre sí. Y para colocar un ejemplo, hablemos de una base de datos de ventas, donde las ventas es una tabla y donde los clientes es otra tabla. Las ventas están relacionadas a los clientes como los clientes a las ventas. Por ende, decimos que es una base de datos relacional. Y es muy importante que sepamos que vamos a trabajar con bases de datos relacionales porque también existen las bases de datos no relacionales, que en este curso no tocaremos, ¿sí? Es un mundo totalmente diferente, aparte, y nosotros solo trabajaremos las que son relacionales. Y durante el curso iremos hablando un poco más sobre ellas. Pero que también dentro de estas bases de datos relacionales está inmerso lo que es la integridad de los datos, que es el punto 3. Simplemente decirte que esta integridad de datos lo que busca es tener coherencia de la información, coherencia en los datos, y que como pilares trae las claves principales y claves externas, que como te digo se podrá ir viendo durante el curso de una manera más fácil y sencilla, y que lo que busca es garantizar la fiabilidad de los datos. Entonces, para recapitular, la base de datos relacional lo que tiene inmerso es la integridad de los datos que busca garantizar la fiabilidad de la información, de esos datos tan preciados. En el punto 4 que vamos a ver ya en el siguiente video, veremos algunos motores de las bases de datos y hablaremos cómo están relacionados con el lenguaje SQL. Hasta pronto. Bienvenidos a un nuevo video. Hemos quedado en el punto número 4 y nos corresponde hablar sobre los motores de bases de datos. Es un servicio principal para almacenar, procesar y proteger datos. Él lo que nos brinda es un acceso controlado por medio de transacciones. Y esta palabra última que he dicho es muy importante porque todo lo que nosotros realicemos dentro de una base de datos es denominado transacción. Y por medio de esa llamada transacción lo que podemos realizar es, por ejemplo, crear una tabla, crear una vista, crear un procedimiento almacenado, lo cual está realizando es un procesamiento de información o un almacenamiento de información y sobre todo la protección de los datos. Pero si hablamos de motores de base de datos, ¿cuántos hay? Y es que en realidad hay muchos motores de bases de datos, tanto de bases de datos relacionales como no relacionales. Recordemos que estamos hablando únicamente de los relacionales, pero también que sepan que hay motores para los no relacionales. ¿Y qué
relación tiene el lenguaje SQL con estos motores de bases de datos? Si ustedes se dan cuenta, tenemos a MariaDB, que es un motor de base de datos, MySQL, que es otro motor, Oracle tiene su propio motor de bases de datos, Postgres SQL y Microsoft SQL Server, que es en el cual nosotros trabajaremos. Y esa relación es que todos trabajan bajo un lenguaje de consulta estructurada que ya vimos en el video anterior, que es un estándar, por ende todos trabajan con ese estándar. Pero eso no quiere decir, y aquí hago la aclaración, que todos trabajen de la misma manera, porque en Microsoft SQL Server se realiza la creación de una tabla de una manera, pero puede que en MariaDB la creación se realice de otra, ¿sí? Tendrán cosas muy parecidas porque es un estándar el lenguaje, pero cada cliente, o bueno, cada dueño, por ejemplo Oracle, o cada dueño de las casas de los creadores de estos motores de base de datos, pueden realizar ciertas modificaciones dependiendo su negocio y la vista que ellos quieran hacia el entorno laboral y de venta hacia sus clientes. Por ende, es importante saber que todos trabajan bajo un estándar, que es el lenguaje SQL, pero que pueden haber ciertas modificaciones. Nosotros nos centraremos solamente en Microsoft SQL Server bajo su motor de bases de datos, el cual me parece a mí que a nivel mundial tiene una fuerza importante en el sector laboral. No quiere decir que los demás no, pero este es bastante robusto, lleva muchos años en el mercado y por ejemplo ahorita se están expandiendo a la nube, lo cual nos permite ver que es una base de datos o un motor de base de datos mucho más estructurado, mucho más elaborado y que pues bueno, nos va a permitir ir creciendo en el aspecto laboral y de estudio. Este es el video de introducción a la base de datos, el primero y el segundo, y ya nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. A continuación veremos un tema muy interesante y que me lo han pedido mucho en el curso de nivel básico a intermedio y es el tema de normalización. Un tema que debemos tener en cuenta cuando estemos generando creaciones de tablas o, por qué no, cuando se nos encomiende esa, digamos, tarea importante de crear bases de datos desde cero. Y es que la normalización es aquella que nos permite o nos ayuda a evitar redundancias de datos, a disminuir problemas al momento de actualizar tablas, al proteger la integridad de los datos y al proceso de la organización de los mismos, de esos datos que son los que como tal conforman la base de datos. Pero adicional, me ayuda al establecimiento de relaciones y de contenidos. Si ustedes recuerdan, estamos trabajando con una base de datos relacional. Por ende, este tema de normalización lo que busca es establecer como tal un estándar al momento de las relaciones. O bueno, no lo llamemos tanto estándar, sino más bien ayuda a que se genere un establecimiento correcto de las relaciones. Cuando una base de datos se encuentra normalizada, o cuando tú escuchas por allá que dicen esa base de datos está normalizada, quiere decir que pasa por mínimo 3 formas normales. Así se les llama a la normalización, formas normales. Cuando una base de datos, por ejemplo, está solo en una forma normal, o bueno, una tabla, porque puede ser base de datos o tabla, forma normal quiere decir que está cumpliendo uno de los requerimientos. O cuando, por ejemplo, dicen está en la segunda forma normal, ya se encuentra en el segundo paso o en el segundo escalón. Pero cuando ya está en la tercera forma normal, se puede decir que la base de datos está normalizada. No quiere decir que solo hayan 3 formas normales, en realidad hay varias, pero con tener 3 se dice que la base de datos está normalizada. A continuación veremos los que para mí son las formas normales, o bueno, en realidad las primeras 3. ¿Cuáles son esos parámetros que me ayudan a que una base de datos esté normalizada? Si tú te das cuenta y empiezas a investigar un poco más en internet, vas a ver diferentes términos relacionados a la normalización. Pero si te das cuenta también y analizas, todos van a apuntar hacia lo mismo. Y por eso yo los he resumido en lo siguiente. Para la primera forma normal se habla de no tener campos repetidos,
no tener orden en las tablas, eso quiere decir que si yo filtro, muevo, desordeno de cierta manera las columnas, el contenido como tal debe ser el mismo, no debe verse afectado. Y también, como dice aquí, crear tablas independientes para conjunto de datos o por conjunto de datos. Ya vamos a ver un ejemplo para poder abstraer mucho mejor esta información. Hola, bebé. En la segunda forma normal, se habla de un relacionamiento de tablas con claves, eliminación de datos redundantes y para la tercera forma normal, pues eliminación de datos no dependientes de la clave. Cuando una base de datos o una tabla pasa por aquí, por la primera forma normal, recuerda, se dice que está en la primera forma normal. La segunda lo mismo y cuando llegas a la tercera, se puede decir que ya la base de datos y la tabla o las tablas están normalizadas. Pero ¿cómo llevar un poquito más esta información a lo real? ¿Sí? ¿Cómo generarlo? Pues hemos preparado un ejemplo. Y en este ejemplo, por ejemplo, digamos que se te ha encomendado crear unas tablas para cierto departamento, para el departamento de nómina, y que tenga información de empleados. Para eso tenemos, por ejemplo, el ID del empleado, el nombre del empleado, la dirección del empleado. Como es de nómina, pues tendremos un campo de pago, salario y el tiempo en la empresa. Pero adicional, tú debes crear una tabla de empleados. Así que te pones a generar la tabla de empleados y es ID empleado, nombre empleado, dirección empleado, cantidad de hijos, fecha de ingreso y estado civil. Y por último, se te ha encomendado crear una tabla en el servidor de bonificaciones para los empleados. ID empleado, nombre empleado, dirección empleado, fecha pago, cantidad bonos y valor por bono. Hasta el momento tú dirías que son fáciles de crear en la base de datos, en el servidor, y en realidad es muy fácil de hacerlo. Pero si yo miro, estas tablas no están normalizadas. Y lo anterior es porque si te das cuenta, el nombre, el ID del empleado, la dirección, se repite en las tres tablas. Quiere decir que lo que yo estoy generando es una redundancia de datos que a su vez ocupan espacio innecesario en el servidor y en esa base de datos que más adelante me pueden a mí generar errores. Digamos que, por ejemplo, están ingresando nuevos empleados a la compañía. Tendrías que ingresar a la tabla de nómina los nuevos empleados a la tabla de empleados y los nuevos empleados a las tablas de bonificaciones. En realidad, poco funcional y poco lógico. Y para eso es lo que sirve el tema de normalización, porque en este caso lo que se aconseja es generar una tabla individual con el ID del empleado, el nombre del empleado y la dirección del empleado que posteriormente va a realizar conexiones o bueno, relaciones con la tabla de nómina, con la tabla pues, de empleados que sería esta misma pero ya estandarizada y con la tabla de bonificaciones, lo cual quiere decir que ese campo de ID empleado, nombre empleado y dirección empleado estaría en una sola tabla y no en tres como lo estamos mostrando a continuación. Si te das cuenta, esto también nos va a ayudar a prevenir problemas de mantenimiento de tablas, porque tampoco es lógico, por ejemplo, que yo tenga que estar actualizando los IDs, los nombres de empleados en cada tabla, lo que te estaba, por ejemplo, comentando. Y también claramente evita o ayuda, por ejemplo, cuando tengas que cambiar los datos existentes. Ahora pongamos un ejemplo que el empleado William Alexander ya no vive en la dirección del empleado Carrera 80C, sino que ahora vive en una avenida. Cuando se genere la actualización en las tablas, si la tuviéramos de esta manera, en la forma no normalizada, tú tendrías que actualizar, es decir, generar un update sobre la tabla de nómina, sobre la tabla de empleados, sobre la tabla de bonificaciones y eso recordando que tienes esas tablas. Digamos que tienes muchas más tablas y que algunas se te olvidó actualizar. Estaríamos trayendo información incorrecta y claramente a la hora de generar tomas de decisiones estaríamos entregando simplemente el número incorrecto. ¿Sí? Entonces, date cuenta que el tema de normalización lo que nos ayuda es a prever esos problemas lógicos en la base de datos y en las tablas. Como por ejemplo ese ejemplo, o valga la redundancia, ese ejemplo que acabamos de dar de cambiar los datos existentes en más de un lugar.
Si ya la tuviéramos normalizada, claramente solo tendría que cambiar ese dato en la tabla original o en la tabla normalizada de empleados y ya se movería en todas las demás relaciones. Espero ese ejemplo haya sido muy fácil de comprender, pero adicional hemos generado un nuevo ejemplo pues para que podamos entender lo siguiente. Aquí vamos a volver a traer las formas normales para ver el ejemplo un poco más amplio. Vamos a ver. Aquí tenemos un Excel. Esta será la base o la tabla como tal que vamos a normalizar. Si te das cuenta, podríamos decir de antemano que es una tabla normal. ID empleado, nombre empleado, el nombre encargado del encargado, dirección del encargado, teléfono empleado 1, 2 y 3. Aquí, de primera vista, si se nos dice, por ejemplo, que creemos esa tabla en el servidor, nosotros debemos evaluar lo funcional que va a ser al momento de generarlo en el servidor y qué posibles problemas tenga yo en un futuro al momento de realizar relaciones. Si te das cuenta, si ya lo pudiste analizar, y si no, claramente que estamos aquí para aprender, pues si te das cuenta, dice teléfono empleado 1, teléfono empleado 2 y teléfono empleado 3. Esta es una forma ilógica de crear una tabla. Esto también nos permite a nosotros o nos va a generar problemas de mantenimiento porque tú no vas a poder crear, o bueno, sí lo vas a poder hacer, pero estamos hablando de normalizar las bases de datos. Si un empleado tiene un teléfono más, ¿qué vas a realizar? La respuesta, o yo creo que tú dirías, no, pues creamos una columna más con el teléfono empleado 4. Y digamos, y nos vamos a ir a un extremo, que un empleado tenga 15 teléfonos. ¿Vamos a crear 15 columnas más? Claramente esa no es la respuesta, no es funcional. Por ende, en la primera forma normal se nos habla de algo de creación tablas independientes, de tablas independientes. Mira, acá está. Crear tablas independientes por conjuntos de datos. Y eso quiere decir que estos datos no pueden ir de esta manera, sino que yo debo sacar una nueva tabla, pasarla a la primera forma normal y colocarla de esta manera. Ahí ya estaríamos en la primera forma normal porque estamos creando una tabla independiente donde yo estoy pasando cada teléfono del empleado a una, pues decir, estamos quitando esas columnas y los estamos colocando hacia abajo si te das cuenta. Pero adicional, aquí vemos algo más que nos prohíbe esa forma normal. Y es que en un mismo campo hay dos datos. Y eso es prohibido. Se prohíbe que un campo contenga más de un valor. Esto no es nada lógico el generarlo en la base de datos o en la tabla. Por ende, cada uno deberá salir y ocupar un espacio. Si ves, aquí ya estamos en la primera forma normal y lo que hicimos es fácil. Si te das cuenta, claramente trae información repetida porque cada uno de estos empleados tiene 1, 2, 3 y 4 teléfonos. Normal. Aquí ya nos encontramos en la primera forma normal. Repasemos. Creación de tablas independientes por conjunto de datos. No orden, bueno, que cuando se cambie el orden de las columnas no afecte y no campos repetidos. Bien, hasta ahí vamos perfecto. Para poder pasar a la segunda forma normal, se nos habla de eliminación de datos redundantes. Vamos a ir a mirar. Relacionamiento de tablas con claves y eliminación de datos redundantes. Y si tú te das cuenta y sigues analizando como tal la tabla, te das cuenta que sí hay datos redundantes. Y por ende, para poder llegar a esa segunda forma normal, vamos a realizar lo siguiente, o se ha realizado lo siguiente. Se saca aparte una tabla de empleados y aparte una tabla de teléfonos, que en realidad esta tabla de teléfonos es lo que me está a mí generando duplicidad de información. Y aquí no lo dice. Eliminación de datos redundantes. Para mí, estos son datos redundantes que lo que hace es que la tabla se expanda mucho más. Por ende, yo saco aparte una tabla de empleados y si te das cuenta ya no queda con la misma cantidad de información, que son 8, sino que ya queda con 2. Porque adicional hemos creado una tabla aparte que se llama teléfonos y va a contener el ID y va a contener el teléfono del empleado. Si en algún momento, por ejemplo,
yo necesito saber cuántos teléfonos tiene un empleado y está en la segunda forma normal, así como estamos, pues yo simplemente tendría que generar un buscar, bueno, haciéndolo en Excel, ¿no? En SQL Server lo que tendríamos que hacer es un join con las tablas, pero es prácticamente lo mismo para el ejemplo. Es decir, que yo tendría que buscar este valor, permítame por favor, yo tendría que buscar este valor en esta base para traer el nombre, por ejemplo, del empleado. ¿Sí? Y vamos a colocar 2. Y aquí está William Alexander. Y así traería, por ejemplo, William Alexander aquí, William Alexander, y aquí Diana, Diana, Diana y Diana. ¿Por qué? Porque claramente en esta ocasión sí tendría que duplicarse si yo quiero saber qué teléfonos tiene, porque tiene 4. Es normal. Pero para hallar la segunda forma normal, debemos quitar esos datos redundantes de la tabla. Ahí se podría decir que nuestra base de datos o nuestra tabla está en la segunda forma normal, pero aún no está normalizada, porque nos falta un tercer paso y habla de la eliminación de datos no dependientes de la clave. Este podría ser un poco más confuso y se encuentra aquí abajo. Vamos a ir a la diapositiva otra vez, eliminación de datos no dependientes de la clave. Y si ustedes se dan cuenta, para este ejercicio, la clave es el ID del empleado y el nombre del empleado. Aquí está. A ver, nombre encargado, dirección encargado. Aquí, bien, perfecto. Esta es la tabla con la que veníamos trabajando, ¿sí? Porque esta ya quedó, por decirlo así, normalizada, la sacamos aparte por la segunda forma normal, pero seguimos trabajando con la tabla de empleados. Esta tabla de empleados tiene una particularidad y es que para pasar por la tercera forma normal yo debo eliminar lo que no es dependiente de la clave. Y para mí los datos dependientes de la clave son el ID del empleado, el nombre del empleado y no más, porque el nombre del encargado no es dependiente del ID del empleado. Por ende, se le debe crear aparte una tabla para pasar por esa tercera forma normal. Y es lo que acá hicimos. Creamos una tabla empleado, la misma que viene, pero quitamos como tal la dirección del encargado y la pasamos a una nueva tabla llamada tabla encargados, donde se encuentra el nombre del encargado y la dirección del encargado. Ahí que estamos haciendo eliminación de datos no dependientes de la clave. Y habiendo realizado estos procesos o estos pasos importantes, se puede decir que la tabla ya cuenta con una normalización y se puede crear sin ningún problema en la base de datos. Pero antes de eso, recuerda que en la forma normal 2 decía que el relacionamiento de las tablas por medio de claves. Y siempre hemos trabajado con claves. Si te das cuenta, el ID del empleado cuenta con una clave. Y para mí, esa va a ser la clave principal de la cual debe partir todo. Yo sé que es varia información que hemos tocado y tal vez debas ver este video más de una vez para poder abstraer la información, pero siempre que se te pida, por ejemplo, el crear una tabla, piensa en cómo la vas a usar más adelante, anticípate a los hechos. Si te das cuenta, por ejemplo, que vas a tener un problema de lógica, siempre recomiendo que uses un tablero, empieces a anotar las partes, como yo hago, yo uso mucho, por ejemplo, el Excel para esto, para poder colocar las tablas. Si me dicen, por ejemplo, mi jefe llega y me dice, crea una tabla de empleados, ¿sí? Que tenga las siguientes características. Yo las anoto, las paso a un Excel y empiezo a deducir. La tabla está normalizada. ¿Qué problemas puedo yo tener en el futuro con una relación, con una tabla externa, por ejemplo? Y eso es lo que a mí me ayuda a saber si la base o la tabla como tal está normalizada o no, o si yo puedo pasarlos por estas tres formas normales para que la tabla como tal esté normalizada. Muy bien, pues de verdad espero que hayas entendido el tema de normalización, un tema que se puede convertir un poco confuso, pero que si te das cuenta es simplemente para ayudarle a la base de datos, pues a que funcione de una manera correcta y a todas nuestras tablas, pues a fortalecer ese establecimiento de las relaciones y demás. No siendo más, me despido, que tengas una feliz tarde y que estés muy bien. Hasta luego. Segundo video del módulo de fundamentos de bases de datos y es los tipos de datos.
¿Qué es un tipo de dato? Es un atributo que permite especificar o identificar el tipo de dato que un objeto puede o debe contener. ¿Por qué yo digo que puede o debe contener? Si hablamos de que puede tener o contener, es porque ya está creado en la base de datos. Nosotros no siempre trabajaremos con las creaciones desde un inicio, sino que ya pueden haber componentes que estén creados dentro de la base de datos y por ende ya tienen cierto tipo de dato asignado. O deben contener porque nosotros les vamos a asignar ese atributo de tipo de dato. Pero para poder nosotros ver qué tipos de datos hay en SQL Server, pues veremos las categorías que contienen cada uno. Y por ejemplo, los tipos de datos numéricos exactos tienen los siguientes: begin, bit, decimal, int, numeric, small int, small money, eating int. Si nos damos cuenta, algunos tienen unos valores en bytes. ¿Qué son estos valores? Esos son los tamaños que estos ocupan dentro de la tabla y por ende dentro de la base de datos. Por ende, es muy importante que nosotros sepamos el funcionamiento de cada uno de los tipos de datos. Y si ustedes ven, hay un recuadro aquí en la parte derecha que dice número identificación. Y si yo me pongo a pensar ese número de identificación, ¿qué tipo de dato debe tener? Recordemos que ese número de identificación es un objeto, es una columna. Por ende, yo debo asignarle un tipo de dato que reciba. Él, si yo le asigno, por ejemplo, un valor entero, un tipo de dato entero, solo va a recibir ese tipo de dato. No va a recibir ningún otro valor o ningún tipo de dato diferente en ninguna de sus celdas. Eso es muy importante. Tú no puedes tener, por ejemplo, en la celda número 1 el valor entero y luego un valor bit. Eso no es permitido. Y si te das cuenta, ese valor int, ese tipo de dato int, nosotros vemos que solo vale 4 bytes. Y digo solo vale porque para nosotros es muy poco. Pero cuando estamos trabajando con bases de datos muy robustas, estos valores toman una importancia particular. Y es que estamos jugando con espacios que para las compañías cuestan. Si yo sé que, por ejemplo, ese valor número de identificación no me va a pasar de X cantidad de valores, pues debo determinar si es mejor usar un bit, un begin, un int, y eso, ¿cómo lo vas a saber? Te aconsejo, y durante todo el curso lo voy a estar diciendo, que busques la documentación directa de Microsoft donde podrás ver cada valor que permite cuántos bytes valen, que permite ingresar en ese tipo de dato, pues para hacerte una idea mucho más práctica. ¿Por qué digo esto? Porque si te das cuenta son varios los tipos que hay. Por ejemplo, para numéricos aproximados está el float, que se usa mucho, los tipos de datos fecha y hora, como el date, datetime 2, datetime y bueno, los demás. Si te das cuenta, cada uno permite agrupar cierta información en ese tipo de dato. ¿Por qué? Porque tú no vas a guardar, por ejemplo, una fecha en un valor entero, ¿sí? Como están en los numéricos exactos, porque eso no es lo que yo necesito. Si yo necesito una fecha, pues usaré, por ejemplo, el tipo date, que me permite solo guardar fechas. Y así también, por ejemplo, están los tipos de cadena. Si yo voy a escribir algo, si voy a almacenar en la base de datos algo escrito, pues no es lógico que yo lo guarde en un float o en un entero. Para eso están los tipos de datos varchar, char y text. Y los tipos de datos de cadena, caracteres Unicode como nvarchar, nchar y ntext. Nosotros en el transcurso del curso iremos hablando sobre algunos, los más usados. Por ejemplo, nosotros es muy normal usar el date, el time, el entero, el flotante. Es muy normal. Por ende, nos vamos a familiarizar mucho con ellos. Pero si en algún momento tú tienes que trabajar con alguno diferente, sabes que en la documentación de Microsoft estará dicha información. Ahora, desde el inicio yo hablé que es los objetos. ¿Qué es un objeto? Por ejemplo, estos tipos de datos van a estar inmersos en esos objetos como son variables, es decir, que tienen un tipo de dato, columnas,
expresiones y parámetros. Esos son los objetos que nosotros tendremos que tener en cuenta, van a llevar un tipo de dato. Como les digo, tranquilos, esto simplemente es para que sepamos qué es un tipo de dato, ¿sí? Pero más adelante ya en la práctica iremos trabajando con los tipos de datos y veremos que cuando yo vaya a realizar la inserción de información a una columna que ya fue asignado un tipo de dato con otro tipo de dato, es decir, vamos a insertar un tipo de dato distinto, va a salir un error, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Este es el video de tipos de datos y gracias por tu atención. Que estés muy bien. Y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. Este es nuestro tercer video de este módulo y nos corresponde hablar sobre las llamadas llaves primarias y secundarias. Un aspecto bastante importante dentro de ese mundo de las bases de datos. Y sé que digo que muchas cosas son importantes, pero en realidad son esas bases que nos van a permitir trabajar mucho mejor más adelante. Las tablas cuentan con relaciones entre ellas, por eso en los videos anteriores hablábamos de que vamos a trabajar sobre las bases de datos relacionales. Dichas relaciones son realizadas mediante claves o llaves primarias o de claves foráneas. Aquí un aspecto importante. Llaves primarias también se conocen como claves primarias, primary key o PK. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y para las llaves secundarias se conoce también como clave foránea o foreign key FK. Eso para tenerlo en cuenta. Si nos detenemos a ver solo sobre las llaves primarias, primary key, pues se habla que cuando una tabla es relacional es porque contiene una llave primaria para que esa relación exista entre varias tablas. Si no, pues no es una tabla relacional y en realidad es una tabla que no sirve pues para nada porque no la vas a poder relacionar. Y cuando vamos a realizar esas llaves primarias en la tabla, es importante saber que no pueden contener valores duplicados. No pueden tener valores en blanco o nulos y que solo se permite una llave primaria por tabla. Esos aspectos son importantes a tener en cuenta en la creación de las llaves primarias. Ya vamos a ir a un ejemplo para que lo puedas abstraer mucho mejor. Y si nos detenemos a mirar las llaves foráneas, pues se habla que es un grupo de una o más columnas en una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. ¿Sí? Quiere decir que en una tabla yo voy a tener una llave secundaria que hace referencia a otra tabla donde ese valor es una llave principal. Y estas llamadas llaves foráneas o foreign key pueden contener valores nulos o valores duplicados. Muy diferente a lo que hemos hablado de las llaves principales o primarias. Para poder abstraer esto mucho mejor y mucho más fácil, hemos generado aquí un ejemplo en un Excel donde hay una tabla 1 y una tabla 2. Si ustedes se dan cuenta, y aquí vamos a trabajar de pronto otro aspecto importante de lo que habíamos hablado anteriormente en videos anteriores sobre el tipo de dato. Por ejemplo, esta sola columna de la tabla tiene valores enteros. Se podría decir que yo le he asignado un tipo de dato entero. Y que si en la base de datos, esto es a manera de ejemplo, pero si en la base de datos yo fuera a meter un valor numérico, pues me va a salir un error. Acá no se ve claramente porque es un ejemplo, pero en la base de datos esto es incorrecto. Y si vemos, es el ID del empleado. Para mí, esta columna es mi primary key. Ahora bien, por otro lado tenemos el ID de tipo teléfono que es una foreign key. Si recuerdan, habíamos hablado que es un grupo de una o más columnas en una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí hay otra llave primaria, permítanme, aquí hay una llave primaria, pero de otra tabla, ¿sí? Por eso yo puedo decir que aquí hay una relación entre la primary key entre la foreign key y la primary key. Pero recuerden que la primary key de esta tabla, de la tabla 1, es el ID empleado, que permite que sea una tabla relacional porque en algún momento, por medio de esa primary key, se va a poder
relacionar con otra tabla que tenga esa primary key o una foreign key en otra tabla. Y bien, lo que habíamos hablado de los aspectos importantes de las llaves primarias y de las foreign key es que estas no pueden contener valores duplicados. Si ustedes se dan cuenta, le hice mucho zoom, permítame por favor. A ver, vamos a bajarle este zoom. Permítame por favor. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el ID empleado, que es mi primary key, son valores secuenciales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 10. En ningún momento se repite, porque si llegase a suceder, por ejemplo aquí un 1, esto saldrá un error en nuestra base de datos. Dependiendo de lo que nosotros estemos realizando, saldrá un error. Si nosotros, por ejemplo, estamos actualizando un dato, y le colocamos un número 1, él va a salir un error porque dice que ya hay otro campo que cuenta con ese valor. Eso es importante. No puede tener nulos, no puede tener blancos, es decir, que no va a haber nunca un valor con primary key que esté en blanco o que tenga, por ejemplo, un valor nulo, porque esas son las restricciones de las llaves principales o primarias, primary key. Entonces, importante saber que siempre van a tener valores únicos y que no contendrán pues valores en blanco ni duplicados. Y como pueden ver, pues solo hay una llave primaria por tabla. Esta tabla no tiene más llaves primarias, tiene una llave secundaria o foreign key, pero no tiene una llave primaria adicional. Y ahora bien, se habla de las llaves foráneas que no pueden, o bueno, que pueden más bien contener valores nulos. Es decir, que es normal que aquí, por ejemplo, encontráramos un valor nulo y que hubieran valores duplicados. Y es que aquí nosotros lo estamos viendo, ¿no? Acá hay valores duplicados que es totalmente permitido para las llaves foráneas, que es diferente. Esta es una llave foránea en esta tabla, pero que en otra tabla hace referencia a una llave primaria, donde esos valores no se pueden llegar a duplicar, ¿no? Porque es la primaria. Si ustedes se dan cuenta, yo podría generar una relación, por eso se habla de bases de datos relacionales. Estas tablas son relacionales. Yo puedo relacionar este valor con este y si yo generara una relación en algún momento, pues como lo vamos a realizar más adelante en el curso por medio de los joins y demás, de las consultas de ese lenguaje estructurado, pues cuando yo realice esa consulta y esa unión de las tablas, cuando traiga uno, puedo hacer que aquí aparezca celular, porque si se dan cuenta, perdón, celular, si se dan cuenta, el 1 equivale a celular y acá hay un 1, este también sería celular, este también, y el 2 sería, por ejemplo, fijo, pues para colocar un ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que son relacionales y así hacemos referencia a lo que hablábamos en los videos anteriores. Ya para terminar con este video, por ejemplo, se podría decir que este tipo de dato de esta columna de nombre empleado es un varchar, ¿sí? Yo no podría llegar a operar valores acá. Yo puedo agregar un 1, claro, no hay ningún problema. Es varchar, puedo agregar un 1, pero si ese 1 en algún momento necesito operarlo, sumarlo, multiplicarlo, dividirlo, no lo voy a poder realizar. ¿Por qué? Porque esa columna es de tipo texto. ¿Sí? Así como para hacer referencia e ir sacando nueva información de lo que hemos hablado en videos anteriores. Muy bien, este ha sido el video de las llaves primarias y secundarias. Recuerden que esto es a nivel de teoría y que más adelante vamos a poder ir viendo en el trabajo que vamos a realizar, pues todos estos aspectos ya en la parte de trabajo. Muchas gracias por tu atención, que estés muy bien y que tengas un feliz día. Hasta luego. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre el lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control de datos. Si ustedes recuerdan, en los primeros videos hablamos sobre el estándar de SQL y vimos que estos tres puntos estaban inmersos en ese estándar. Por ende, es muy importante que hablemos sobre ellos. El primero es el DDL, lenguaje de definición de datos. Y este lo que hace es definir la estructura de los datos. Es decir, que vamos a trabajar con estas sentencias, se podría decir, en donde se almacenarán los datos. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Por ende, permite crear y modificar la estructura de una base de datos.
Si vamos a ver qué contiene el DDL o qué sentencias contiene dicha parte, pues vemos que tiene el create, el alter, el drop y el rename. Estos lo que permiten es modificar esa parte donde se van a almacenar los datos, la información. Si ustedes recuerdan o si ya tienen algo de conocimiento de las bases de datos, si no, pues claramente para eso estamos aquí, pues el create es la sentencia que permite crear tanto bases de datos como tablas, físicas, temporales, procedimientos almacenados, y eso es lo que va a almacenar los datos, ¿no? Donde se van a almacenar. El alter, pues, permite alterar todo tipo de información, el drop eliminarla y así pues las demás sentencias. Eso por el lado del DDL. Recordemos, lenguaje de definición de datos. Ahora nos corresponde hablar sobre el lenguaje de manipulación de datos, el DML, y es el que permite consultar o modificar la información o datos contenidos en una base de datos. Por ende, las sentencias o las palabras claves son el bulk insert, que nos sirve para generar un volcado de información desde un archivo plano a la base de datos, delete, que nos permite eliminar información, no estructura de una tabla, sino solo información, insert, insertar información, update, actualizarla, merge, una parte súper importante que no tocamos en el curso anterior, pero que aquí sí vamos a ver, y el truncate table. Estas son las sentencias que permiten llegar al lenguaje de manipulación de datos. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando en la base de datos y utilizamos alguna de estas, estamos aplicando el lenguaje de manipulación de datos. Recordemos, permite consultar o modificar la información o datos contenidos en una base de datos. Y ahora, por último, hablaremos del lenguaje de control de datos, el cual permite controlar y administrar el acceso a los datos de una base de datos. Se podría decir que esta parte del DSL está muy orientado hacia los DBA, ¿sí? Los administradores de las bases de datos. Y es que el grant y el revoke son sentencias o palabras claves que lo que permiten es asignar o denegar permisos a la base de datos, como por ejemplo cuando creamos un usuario, le podemos asignar ciertos permisos o revocar esos mismos. También lo vamos a ver en el curso. Estas eran las tres palabras o los tres enunciados que teníamos para este curso, muy importante. Recordemos los DDL, DML y DSL. Nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.